Y miren quién volvió. Tenemos ahora, llegamos por fin a la parte 4 de la clase de metabolismo de carbohidratos. Y ustedes saben que es un metabolismo fundamental para que ustedes entiendan el metabolismo energético de la célula, cómo va a funcionar, principalmente en ayuno y saciedad. Enfóquense en entender qué es lo que va a pasar con las distintas vías que vimos hasta ahora: glucólisis, gluconeogénesis, la glucólisis anaeróbica, aeróbica, la vía de las pentosas fosfato. Y ahora nos quedan dos vías importantísimas y que van a ser las principales reguladoras de las primeras horas del ayuno. ¿Sí? Recuerden que las primeras horas del ayuno, nosotros llamamos ayuno corto, es el ayuno en el cual después que nosotros comemos, pasan unas horas, la glucemia vuelve a sus niveles normales. Entonces ahí comenzamos una liberación de glucagón, que es esa hormona responsable del ayuno, ¿no? Bien, ese glucagón va a disparar distintas vías del ayuno, como ser la glucogenólisis, que su objetivo va a ser hidrolizar al glucógeno, esa molécula que es un polisacárido, es un polímero de glucosas que nosotros tenemos almacenado en músculo y en hígado. ¿Sí? Entonces el objetivo va a ser ahora aprovechar ese glucógeno, que es la fuente más rápida de glucosa, porque ya está lista la glucosa, la tenemos que cortar y liberar a sangre nada más, diferente de la gluconeogénesis. Por eso es la vía principal del ayuno prolongado, porque se lleva un tiempo hasta saciar de nuevo la glucosa en el hígado, ¿sí? En el riñón también, en el intestino también, pero principalmente en el hígado. Entonces, la forma más rápida para en esas primeras horas mantener la glucemia en ese ayuno es el glucógeno, ¿sí? Muy bien. Y ahí, como les estaba comentando un poquito ahí, nosotros tenemos acá el hígado, es el órgano central donde se va a almacenar ese glucógeno. Entonces el glucógeno, recuerden, es un polisacárido de reserva de los animales. Nosotros tenemos glucógeno ahí, almacenamos la glucosa en forma de glucógeno. Recuerden que las glucosas van a estar unidas unas con las otras por medio de una unión alfa 1,4, ahora la vamos a ver mejor, y en sus ramificaciones con una unión alfa 1,6. Muy bien, entonces está en el hígado, nosotros estamos en saciedad, tenemos la glucemia alta, viene la insulina, transforma toda esa glucosa, no toda, pero una buena parte, en glucógeno, y ese glucógeno queda almacenado. Entonces nosotros ahí tenemos el glucógeno almacenado, ¿no? Entonces, haciendo el ciclo. Nosotros recién comimos, saciedad, aumenta la glucemia, el páncreas libera insulina, la insulina va a las células del hígado, a los hepatocitos y fabrica el glucógeno. Si nosotros entramos en ayuno, es decir, cuando la glucemia entra a niveles normales y quiere llegar a bajar, pero no baja porque tenemos esos mecanismos, el páncreas libera el glucagón ahora va a mantener el ayuno. Ese glucagón en el hígado va a estimular la degradación del glucógeno y liberar glucosa en sangre, ¿sí? Cuando esa glucosa aumenta otra vez, entramos en saciedad, se fabrica el glucógeno y esto es un ciclo. Si ustedes lo entienden así como un ciclo y la importancia de las hormonas, que son las activadoras, las reguladoras de estas vías, va a ser fundamental en ese caso ahora, ¿sí? Muy bien. Entonces, el glucógeno es un almacén de glucosa rápidamente movilizable, es decir, rápida, porque es cortar y separar esos monómeros de glucosa. Se almacena en el citosol en forma de gránulos. Y esto es importante, algo que quería preguntarles: por qué será que nosotros no podemos agarrar las glucositas, los monómeros, y dejar ahí en el citosol del hepatocito sueltas las glucosas? ¿Por qué tenemos que hacer un polímero con esas glucosas? ¿Por qué será que la glucosa tiene? Podría estar, pero es mucho más rápido tener ya las glucosas disponibles que tener que cortar cuando las necesitemos. ¿Por qué será? ¿Por qué será que tenemos que hacer ese polímero para después tener el trabajo de cortarlo? Si bien es fácil de cortar, pero ¿por qué es así? ¿Por qué no fue más simple la vida? Podría ser más simple. ¿Y por qué no fue más simple? A ver, a ver, a ver, a ver. No voy a esperar mucho más.
pero se hace el glucógeno porque imagínense, ¿qué es la osmolaridad? Recuerden primer parcial, la osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? Es el número de osmoles por litro de solución. Y el osmol es esa partícula que va, ese número de partículas. Entonces, mientras más partículas tenemos, más poder osmótico tenemos de arrastrar el agua para el lado más concentrado. Entonces, imagínense, si el hepatocito tiene un montón de glucosas separadas, vamos a tener un aumento de la concentración osmótica. Si tengo un aumento de la concentración osmótica en la célula, ¿qué va a pasar? El agua pasa del lado menos concentrado al más, perdón, del menos concentrado al más concentrado para equilibrar la osmolaridad. Esto es equilibrio hídrico. Pero si nosotros tenemos una molécula de glucógeno que tiene 10.000 glucosas juntas, no cambia tanto la osmolaridad. Entonces, al tener el glucógeno, nosotros no cambiamos la osmolaridad celular. Muy bien, es un polímero de residuos de glucosa muy grande ramificado. El glucógeno aumenta, es ramificado porque imagínense si yo tengo una tira enorme de glucógeno, no tengo dónde guardarla. Pero si yo tengo una parte base, de esa base comienzo a ramificar, de esas ramificaciones aumento más ramificaciones, es decir, hago una molécula enorme que ocupa poco espacio. Todo en la célula está súper pensado, chicos, súper pensado. El glucógeno aumenta la cantidad de glucosa disponible inmediatamente entre las comidas y durante la actividad muscular. Los principales sitios de almacenamiento de glucógeno son el hígado y el músculo esquelético, aunque el músculo no va a poder mantener la glucemia en el ayuno. La concentración es mayor en hígado, pero la cantidad de glucógeno es mayor en músculo debido a su mayor masa, es decir, el hígado tiene ese tamaño y el músculo es todo el cuerpo. El glucógeno muscular se puede agotar después de 1 hora de ejercicio intenso. En ejercicio, un día voy a tratar de darles una clase de metabolismo durante la actividad física, el metabolismo muscular durante la actividad física, ¿sí? Para que ustedes sepan. Pero bueno, el músculo en actividad física usa principalmente glucógeno. Bien, la estructura del glucógeno, como les decía, entonces es una estructura muy ramificada y esas ramificaciones tengo estructuras lineales, luego ramifico y hago otra lineal. Para hacer esa lineal voy haciendo uniones alfa 1,4 porque es con el carbono 1 de una glucosa, con el carbono 4 de otra glucosa. Como el oxidrilo del carbono 1 está hacia abajo, decimos que es un anómero alfa, entonces si los dos están para abajo, alfa 1,4. Y si yo voy a ramificar para hacer una nueva 1,4, tengo que agarrar una glucosa y poner para hacer la ramificación. Y esa ramificación hacemos con el carbono 6 de una glucosa, con el carbono 1 de otra glucosa. Luego acá voy agregando otras glucosas y haciendo otra alfa 1,4. Luego con una alfa 1,4 hago una nueva ramificación y arranco otra. En el punto de ramificación, entonces, anómero alfa, uniones alfa 1,4. Esa es la lectura del glucógeno, lo tienen que saber de memoria. Dibujar la estructura del glucógeno. Muy bien. Entonces vamos a ver la primera vía, que es la glucogenogénesis, que es la que sintetiza el glucógeno. Ocurre en hígado y ocurre en músculo. Ambos hacen la misma vía utilizando como sustrato la glucosa. La glucosa 6-fosfato llega, se transforma en glucosa 6-fosfato por una enzima mutasa, va a cambiar el fosfato del carbono 6 y poner en el carbono 1. Y nosotros vamos a tener la glucosa 1-fosfato. Cambié la posición. De esa glucosa 1-fosfato nosotros vamos a comenzar a formar el polímero de glucosa. Pero antes tengo que hacer una estructura que sostenga ese inicio de esa síntesis de ese polímero, de esa primera línea madre, estructura lineal madre. Entonces ahí agrego a esta glucosa 1-fosfato un nucleótido que es la UDP. El UDP agregamos a esa glucosa y transformamos en UDP glucosa. Usamos como sustrato el UTP, el uridín trifosfato, sacamos un fosfato que se usa para hacer la unión,
por la enzima UDP, glucosa pirofosforilasa, nosotros sacamos un fosfato, agregamos la glucosa 1-fosfato, sale un fosfato de cada uno y quedamos con uridine difosfato glucosa, UDP glucosa. Y en esa UDP glucosa nosotros vamos a comenzar la síntesis del polímero. Y acá entra la enzima marcapasos de la síntesis del glucógeno. ¿Cómo será el nombre de la enzima que sintetiza el glucógeno? A ver si ustedes pueden llegar a entender cuál es la enzima marcapasos de la síntesis del colágeno. Bueno, ustedes están viendo ahí, es la glucógeno sintetasa, no es difícil. ¿Quién es la enzima marcapasos de la síntesis del glucógeno? No es la mutasa porque es reversible. No es la que agrega el UDP, es la que hace realmente el polímero, que es glucógeno sintetasa. La glucógeno sintetasa lo que va a hacer es hacer las uniones alfa 1,4. Hago un montón de alfa 1,4, luego ramifico. Para ramificar necesito una enzima ramificante. Entonces, venga, alfa 1,4, 1,4, 1,4, 1,4. Viene una enzima ramificante, hace la alfa 1,6 y luego viene la glucógeno sintetasa y hace alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4, hasta tener esa molécula con una buena cantidad de glucosas. Luego, en el glucógeno, nosotros vamos a tener ahí ya nada más el glucógeno, glucosas puras, porque ese UDP, una vez que nosotros comenzamos a hacer las alfa 1,4, se libera. ¿Sí? Entonces necesitamos UDP glucosa, una transferasa, que, o también podemos decir que sería la ramificante, la enzima ramificante, y la glucógeno sintetasa, enzima marcapasos y más importante. Si es una vía de la saciedad, ¿cuál es la hormona que activa esta enzima? Muy bien, escuché insulina y está muy bien. La insulina es la hormona que activa a esta enzima. ¿Cómo la activa? La insulina siempre desfosforila por una fosfatasa. Entonces la insulina desfosforila la glucógeno sintetasa y la activa. Recuerden, esa P cortada es desfosforilar. Activa a la glucógeno sintetasa. Y ahí formamos el glucógeno. Algo importante, si está activa desfosforilada, está inactiva de la forma contraria, de la forma fosforilada. ¿Y quién es la hormona que fosforila? El glucagón. La adrenalina también. Entonces, el glucagón hace al revés, viene, fosforila por la pKa e inactiva a la glucógeno sintetasa. Y está bien, porque en la ayuno no voy a sintetizar glucógenos. Muy bien. Acá está la enzima ramificante que yo les decía, que ramifica, hace la unión alfa 1,6 y hago una ramificación. ¿Sí? Muy bien. Luego la vía contraria es la glucogenolisis, lisis del glucógeno. ¿Qué vamos a hacer? Hacer todo al revés de lo que hicimos antes. Cortar. ¿Y cómo separo una glucosa de la otra? Muy simple. Yo tengo acá 2 alfa 1,4. Nosotros arrancamos con ¿qué molécula para formar el glucógeno? Glucosa 6-fosfato. Pero transformamos en glucosa 1-fosfato. Entonces, para hacer glucogenolisis, agrego en el carbono 1 un fosfato. Por lo tanto, cuando yo separe estas dos moléculas, voy a tener una glucosa 1-fosfato y glucógeno. Viene la glucógeno fosforilasa, fosforila otra vez y va sacando glucosas. Es muy fácil así, ¿no? No estoy dando muy en detalles la vía porque lo que yo quiero es que ustedes entiendan y sepan cuándo va a pasar, para qué pasa, para qué sirve esta vía, ¿no? Entonces, viene la fosforilasa, agrega un fosfato y tengo glucosa 1-fosfato y así voy liberando monómeros de glucosa. ¿Sí? Entonces, la enzima marcapasos de la glucogenolisis es la glucógeno fosforilasa. Si es una vía del ayuno, ¿cuál es la hormona que la activa? Muy bien, glucagón. Y el glucagón, ¿cómo regula? Solamente sabe fosforilar, entonces el glucagón fosforila. Si está activa por glucagón, entonces está activa fosforilada. Si está activa fosforilada, si está activa fosforilada, tiene que estar inactiva de la forma contraria, entonces está inactiva desfosforilada. Quiere decir que cuando hay insulina, la insulina desfosforila y la inactiva. Porque no quiero en saciedad degradar glucógeno, quiero sintetizar glucógeno. Muy bien,
Pero recuerden que tenemos ramificaciones. Entonces acá nosotros hicimos para hacer la ramificación una enzima ramificante. Para sacar la ramificación nosotros vamos a usar una enzima desramificante. La enzima desramificante viene y agrega una molécula de agua y nosotros ya sacamos una glucosa libre, porque no usamos fosfato, utilizamos agua. Viene la fosforilasa, agrega fosfato y va sacando glucosas 1-fosfato. ¿Sí? Y acá lo que yo les decía de esa regulación, coordinada entre glucogenolisis y glucogenogénesis, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un exceso de glucosa, saciedad, la glucosa se transforma en glucógeno y se almacena en forma de glucógeno, ¿sí? Ahora, si nosotros, entonces, bueno, si tenemos saciedad, liberamos insulina, la insulina activa la glucogenogénesis y yo fabrico glucógeno. Ahora, cuando entro en ayuno, se libera glucágono, adrenalina, porque si yo no estoy en ayuno, pero necesito energía rápida en el músculo, necesito que esté activa la glucogenogénesis. No importa si yo estoy con la panza llena, entonces voy por la calle, viene un motochorro, me quiere robar, necesito liberar energía rápido para reaccionar. Entonces, se libera adrenalina, no importa si estoy en saciedad o en ayuno, se va a liberar igual. Entonces, la adrenalina y el glucagón, ¿qué hacen? Fosforilan y activan a la glucogenolisis y degrado mi glucógeno en glucosa. Cuando yo tengo ahora glucagón, el glucagón inhibe a su vez a mi glucogenogénesis y activa la glucogenolisis. Ahora, cuando voy a comer, libero insulina, la insulina inactiva a la glucogenolisis y activa a la glucogenogénesis. Es fácil. Vuelvan a escuchar si no lo entendieron. ¿Sí? Además de las hormonas, nosotros tenemos una regulación que se da por el ATP. En el músculo principalmente. Si nosotros tenemos mucho ATP es porque no falta energía. Entonces, si no falta energía, no tengo que estar gastando ATP. Ahora, si yo tengo bajo ATP, porque estoy haciendo actividad física probablemente, entonces me va a aumentar la cantidad de AMP. Si yo tengo mucho AMP, es decir, que falta energía, necesito que me saquen de la forma más rápida, que es la glucosa. Entonces, el AMP activa la glucógeno fosforilasa, que lo que va a hacer es hacer, ¿quién es glucógeno fosforilasa? Degradación de glucógeno. Entonces voy a hacer degradación de glucógeno, glucogenolisis, ¿sí? Además, activa la fosfofructoquinasa 1. ¿Quién era la fosfofructoquinasa 1? La marcapaso de la glucólisis. Si yo voy a necesitar energía, tengo que tener la glucólisis activa. Entonces, el AMP activa tanto la glucólisis por fosfofructoquinasa 1 como activa la glucogenolisis activando a glucógeno fosforilasa. ¿Sí? Muy bien. ¿Quedó claro? ¿Vamos entendiendo bien? Y es eso, el metabolismo del glucógeno es muy fácil y simple. Lo importante es que ustedes entiendan cuándo se activa, cuándo se inhibe estas vías para que ustedes sepan entender por qué en una situación, por qué cuando hay glucagón, hay glucogenolisis y no hay glucogenogénesis. Y también teniendo en cuenta que la adrenalina también puede actuar como si fuera activando vías del ayuno, porque cuando hay adrenalina son situaciones que necesito reaccionar rápido, ¿sí? Entonces, para garantizar esto, libero energía de la forma que yo pueda para poder utilizar, ¿sí? Muy bien. Quería mostrar algo acá a ustedes, vuelvo a otra clase. Acá para hablar un poco del músculo, de por qué el músculo no puede mantener la glucemia. Acá. Muy bien. El hígado, cuando hace glucogenolisis o gluconeogénesis y obtiene glucosa 6-fosfato,
El hígado tiene una enzima que es la glucosa 6-fosfatasa y la glucosa 6-fosfatasa tiene que desfosforilar a la glucosa 6-fosfato para liberar la glucosa y que la glucosa pueda salir por GLUT2 y mantener la glucemia. Si nosotros no tenemos esta enzima, no hay cómo liberar la glucosa. El músculo no tiene glucosa 6-fosfatasa. El músculo, al no tener la glucosa 6-fosfatasa, no puede desfosforilar a la glucosa queda como glucosa 6-fosfatasa, no 6-fosfato, no sale y va a ser utilizada por la glucólisis en el músculo. Si tengo oxígeno, glucólisis aeróbica, si no tengo glucólisis anaeróbica. ¿Sí? Entonces el músculo es un tejido egoísta para garantizar que no necesita robar glucosa de sangre en ayuno. Creó su propio glucógeno y no lo libera sangre porque no va a tomar glucosa tampoco de sangre. ¿Sí? Entonces, pues no tiene GLUT4 en ayuno, entonces no puede captar glucosa. Ahora, durante el ayuno, el único que va a poder liberar esa glucosa y mantener la glucemia es el hígado. Por eso el hígado es el gran regulador de la glucemia, porque el hígado puede liberar la glucosa tanto de la glucogenólisis como de la gluconeogénesis. ¿Sí? Muy bien. Importante acá, yo les di la parte más importante de ese metabolismo lindo del glucógeno. Eh, pero ustedes busquen papers, ustedes pueden encontrar papers sobre metabolismo del glucógeno, cosas nuevas, actualidades médicas y nosotros podemos discutir, ¿sí? Bueno, les agradezco la atención. Vuelvan a ver todos los videos del 1 al 4 otra vez. Así ustedes pueden entender mejor lo que es el metabolismo del glucógeno, metabolismo muy importante en el metabolismo del carbohidrato. Con esto terminamos el metabolismo de los carbohidratos con 5 vías importantes: glucólisis, aeróbica, anaeróbica, glucogenogénesis, glucogenólisis, gluconeogénesis y vía de las pentosas. Estas son las vías que involucran el metabolismo de los carbohidratos. Vías de saciedad, como ser glucólisis, vía de las pentosas, glucogenogénesis y vía del ayuno, que es la gluconeogénesis y la glucogenólisis. ¿Sí? Muy bien. Ese no fue tan largo, así ustedes pueden volver y como tienen energía, vuelvan a estudiar desde el video número 1. Nos vemos muy pronto. Saludos y el próximo video va a ser sobre el metabolismo de los lípidos. Prepárense, ¿sí? Les dejo, estudien porque la vida no es fácil y nos vemos muy pronto.